Mi nombre es Susana Estremis, fui militante del Partido Socialista de los Trabajadores de Mar del Plata desde el año 73. Agradezco a los organizadores de esta celebración del aniversario de la Escuela Secundaria 33, Julio Mansa, la invitación a participar de este homenaje a Julio. En la época en que yo lo conocí, Julio Mansa era un trabajador del pescado, filetero, como ya se habrá dicho antes de mí, que tenía cualidades personales que lo destacaban de otros trabajadores, por ser un incansable luchador por los derechos de los trabajadores del pescado, por su honestidad, por ser incorruptible y hacerle frente a las amenazas de las cámaras de empresarios del puerto y del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, SOIP. El sindicato SOIP en los años 70 estaba dirigido por un burócrata, es decir, una persona que en este caso asume la conducción de una organización sindical para defender y avanzar en la lucha por los derechos de los trabajadores. Y por el contrario, una vez que ocupa el sillón, traiciona a quien dice representar y obtiene importantes sumas de dinero y bienes a cambio de pactar con los patrones menores salarios y nefastas condiciones laborales, como había y hubo y hay en el puerto. Ese hombre fue en el SOIP de Mar del Plata Abdul Sarabia, que permaneció 20 años en el cargo. Después lo heredó su hijo en vez de haber habido una elección democrática. Julio Mansa era, además de un incansable luchador, una persona humilde, de bajo perfil, bonachón, pero con una capacidad de convencimiento entre sus compañeros que siempre lo siguieron en sus reclamos. Julio Mansa fue el gran impulsor en el puerto de la lucha por la garantía horaria. En esa época no existían, como ustedes conocen hoy, las cooperativas de trabajo, que no son otra cosa que las patronales que obligan a los trabajadores, en el mejor de los casos, cuando no los tienen en negro, a hacerse monotributistas. Por tanto, no les pagan aguinaldo, no les pagan vacaciones, no les hacen aportes jubilatorios ni a la obra social como corresponde si estuvieran como trabajadores en blanco legalmente, los aportes patronales, ni reconocimientos por días de enfermedad ni jornales caídos. En los años 70 había fábricas de pescado y había muchas. El puerto era un hervidero con vida propia y en la mayoría de los trabajadores, a la mayoría de los trabajadores se los tenía en negro y se les pagaba de acuerdo al trabajo que hubiese. A veces no había pescado y entonces no se trabajaba y menos cuando empezaron a surgir los buques factoría extranjeros que pescaban e industrializaban el pescado arriba mismo del barco y cuando atracaban de regreso en sus puertos en otros países ya bajaban la materia prima enlatada. Contra eso y el trabajo en negro, Julio encabezó la lucha por la jornada horaria, que significaba que a todos los trabajadores se les garantizara una paga como mínimo de 6 horas de trabajo por día, haya o no haya pescado. Muchos paredones del puerto de aquella época reflejaban esa lucha, porque había muchas pintadas, yo recuerdo verlas en esa época, que decían exactamente por la garantía horaria. Para conseguirlo, Julio tuvo que enfrentarse a la patronal del puerto, agrupada en la Cámara Empresaria, y a los matones del sindicato de Sarabia que lo perseguían, y en muchos paredones de ese mismo puerto podía leerse las pintadas, que también yo misma he visto: Mansa, te vamos a reventar. A raíz de estas amenazas, que eran serias, puesto que las bandas de matones sindicales y parapoliciales mataron a dirigentes, estudiantes, docentes y otros tantos trabajadores aquí en Mar del Plata en esos años de democracia, y por tanto a Julio y a su familia los teníamos que cuidar y resguardar, y varias veces se alojaban en un departamento en el centro de la ciudad, a la vuelta de donde está el Correo Central todavía. Ahí recuerdo verlos a los cuatro sentados respetuosamente, mientras nosotros, que en esa época o yo era universitaria, llenábamos de bullicio ese departamento.
Sin embargo, Julio, con toda su humildad, incluso su familia, no se quejaban, siendo que en esas circunstancias de persecución no les dejábamos lugar para su descanso. Julio Mansa era un revolucionario. La lucha de Julio no era solo por reivindicaciones sindicales que finalmente se lograron conseguir con un convenio firmado con la patronal y el Ministerio de Trabajo en el año 75, sino también era una lucha política. Por eso era militante de nuestro Partido Socialista de los Trabajadores, PST, porque ahora hay muchas siglas de partidos, por eso lo aclaro. En esa época había un local en el puerto, donde se reunía con los compañeros y compañeras de las fábricas. Y teníamos otro local en el centro de la ciudad, a la vuelta de la municipalidad, en la calle Rioja, entre Luro y 25 de Mayo. Y ahí todos los compañeros que éramos fundamentalmente de la juventud o de otros sectores sindicales como sanidad, docentes, venían abogados, muchos de los abogados de la noche de las corbatas venían al local también a charlar con nosotros o por algún caso en el que les pedíamos su colaboración, justamente también por los temas de Julio Mansa, por las persecuciones. En alguna ocasión hubo que presentar un recurso de habeas corpus cuando la Policía Federal lo fue a buscar en el año 74 o 75. Y ahí entonces en el local lo veíamos venir muchas veces a Julio, y en ocasiones venía acompañado por otro compañero joven que también filetero del pescado, que también está desaparecido, Mario Germán Rodríguez, que se lo llevaron en los mismos días que secuestraron a Julio. Venían a buscar los periódicos que después repartían en el local del puerto y a conversar sobre los conflictos que se iban desarrollando en las plantas de pescado, que los llevaban a encabezar las huelgas de las fábricas por el salario, por las condiciones laborales y por la garantía horaria. Después del golpe cívico-militar de marzo del 76, tuvo Julio con su familia, como muchos de nosotros, que salir de Mar del Plata. No obstante, la persecución criminal de la dictadura lo encuentra nuevamente radicado en Mar del Plata a inicios del año 79, y ahí es cuando lo secuestran y nunca más supimos de él, aunque no tenemos dudas que estuvo y ha estado secuestrado en la base naval de Mar del Plata. Los marinos de Mar del Plata son responsables y todos sus superiores de qué pasó con Julio, como con otros tantos compañeros. Bueno, Julio Mansa entonces estaba convencido como militante revolucionario de nuestro Partido Socialista de los Trabajadores que no habrá una sociedad justa e igualitaria hasta tanto no derribemos el orden social capitalista que nos conduce, por un lado, cada vez más a una mayor concentración de la riqueza en pocas manos y por otro lado a cada vez más también una miseria de millones de personas, a guerras y a epidemias como la que estamos viviendo, por el descuido de la ecología en todo el planeta, solo por nombrar algunos de los más grandes males que sufrimos. Hoy como nunca siguen vigentes todos y cada una de las luchas que Julio Mansa llevó adelante, sindical y políticamente. Ojalá este recuerdo de todo lo que significó y este reconocimiento que se ha hecho colocándole el nombre a la Escuela Secundaria 33 sirva para que muchos jóvenes valoren su ejemplo y valoren su lucha. En el primer aniversario de la escuela que lleva su nombre y en el aniversario número 81 de su nacimiento, Julio Mansa y los 30.000 detenidos desaparecidos presentes.